El final de Beatriz Adriana. Un adiós marcado por lágrimas y recuerdos imborrables. La noticia cayó como un rayo en medio de la tarde. Las primeras voces que comenzaron a circular en la prensa hablaban con cautela, casi con miedo de pronunciar aquello que parecía inevitable. El final de Beatriz Adriana, la legendaria cantante mexicana que durante décadas había conquistado corazones con su voz profunda, sus rancheras apasionadas y ese magnetismo inigualable que la convirtió en un ícono. Cuando la confirmación llegó, no fue a través de comunicados fríos ni de notas oficiales impersonales. Fue su esposo, visiblemente conmovido, quien entre sollozos, apenas pudiendo articular palabra, pronunció la frase que nadie quería escuchar. No pudo contener las lágrimas y, con la voz entrecortada, confirmó el rumor. Beatriz Adriana se había ido para siempre. Este no se limita a narrar la noticia de su partida, sino que se adentra en el tejido emocional, cultural y humano que rodeó ese momento. Para comprender la magnitud de este adiós, es necesario sumergirse en la vida de la artista, en el peso que tuvo su carrera en la música mexicana, en las heridas personales que la marcaron, y en la relación con su esposo, quien en ese instante de dolor se convirtió en el portavoz de la tragedia, cargando sobre sus hombros el peso de una despedida que era tanto privada como pública. La noticia que nadie quería escuchar. En un país donde la música ranchera es más que un género, es identidad, memoria y orgullo. Cada vez que uno de sus exponentes parte, la sensación es la de perder un pedazo de la historia colectiva. Así sucedió con Pedro Infante, con Rocío Dúrcal en el universo de las baladas mexicanas, y ahora con Beatriz Adriana. La noticia, que comenzó como un murmullo en círculos cercanos a la familia, no tardó en expandirse como reguero de pólvora. Los medios comenzaron a especular. ¿Era cierto? ¿O se trataba de otro de esos rumores tan crueles que, de tanto repetirse, acaban desgastando la intimidad de los artistas? Pero pronto no hubo duda. El esposo de la cantante, un hombre que siempre había preferido la discreción y mantenerse al margen del circo mediático, fue quien se enfrentó a las cámaras y, con un rostro devastado, confirmó que Beatriz ya no estaba. Su voz quebrada fue suficiente para que millones comprendieran la magnitud del momento. La escena quedó grabada en la memoria colectiva. Él, con los ojos rojos, sosteniendo en sus manos un pañuelo arrugado, incapaz de articular frases largas. Apenas podía pronunciar el nombre de su esposa sin que el llanto lo interrumpiera. Esa vulnerabilidad pública, tan poco común en un mundo que espera entereza frente a la adversidad, se convirtió en la imagen que simbolizó el final de Beatriz Adriana. Una vida marcada por la música y el dolor. Hablar del final de Beatriz Adriana es hablar también de lo que fue su vida. Nacida con un talento excepcional, se abrió paso en un medio dominado por voces masculinas y por figuras femeninas que ya ocupaban lugares privilegiados. Su fuerza interpretativa, sin embargo, no tardó en distinguirla. Las canciones que tocaba, llenas de historias de desamor, de pasiones imposibles, de traiciones y esperanzas rotas, encontraron en su voz un canal perfecto. Pero detrás del escenario, la vida de Beatriz no fue fácil. Enfrentó pérdidas personales que la marcaron profundamente. El secuestro y asesinato de su hija. Un episodio que conmovió a todo México y dejó una cicatriz imborrable en su alma. Cambió radicalmente su forma de ver la vida. Desde ese instante, la artista se transformó en una mujer que cantaba no solo desde la técnica, sino desde una herida abierta. Esa vulnerabilidad hizo que su público se identificara aún más con ella, porque cada interpretación llevaba implícito el eco de un dolor real, no de una ficción. Esa historia personal también marcó su relación con su esposo, quien fue testigo no solo de la gloria artística, sino también de las noches de insomnio, de las conversaciones cargadas de angustia, y de los momentos en los que Beatriz parecía debatirse entre seguir luchando o dejarse vencer por la tristeza. Que fuese él quien confirmara su partida no fue casualidad. Era quien más cerca había estado de sus sombras y de sus luces, quien conocía mejor que nadie la dimensión del vacío que ahora quedaba, el peso simbólico de una despedida. El final de Beatriz Adriana no fue solo la pérdida de una persona, sino la clausura de una época,
en un mundo musical cada vez más dominado por la fusión de géneros, por lo urbano, lo digital y lo efímero. Ella representaba una tradición viva que se resistía a desaparecer. Su voz era un puente con el pasado, con esa época en la que las rancheras se cantaban desde las entrañas y en la que cada interpretación parecía una confesión desgarradora. Su esposo, en el momento de anunciar la noticia, cargaba también con ese simbolismo. No era solo el hombre que había perdido a la mujer de su vida, sino también quien, con sus lágrimas, transmitía la certeza de que con ella se iba una parte irreemplazable de la cultura mexicana. En sus palabras breves, en su incapacidad para prolongar la frase, estaba contenida toda una historia que no requería mayor explicación. México estaba de luto. El eco en los medios y en el público. Las redes sociales estallaron en mensajes de dolor y de incredulidad. Fanáticos de varias generaciones recordaron conciertos, entrevistas y anécdotas personales. Muchos hablaban de cómo su música había acompañado momentos cruciales de sus vidas: bodas, despedidas, reencuentros. Otros recordaban el dolor compartido en las letras, que parecían reflejar amores imposibles o pérdidas irreparables. En los medios de comunicación, periodistas y críticos coincidían en señalar que la autenticidad de Beatriz Adriana fue lo que la hizo única. No buscó adaptarse a modas pasajeras ni a fórmulas comerciales. Se mantuvo fiel a su esencia, aunque eso significara perder presencia en una industria cada vez más orientada al espectáculo superficial. Esa fidelidad a sí misma la convirtió en un referente, en un faro para nuevas generaciones de intérpretes que vieron en ella la posibilidad de hacer carrera sin renunciar a la verdad artística. La dimensión íntima del dolor. Más allá de la repercusión pública, el núcleo de este capítulo está en el dolor íntimo de su esposo. Nadie mejor que él comprendía lo que significaba perderla. Habían compartido años de vida, de complicidades y silencios. Habían atravesado tormentas juntos, y aunque la prensa pocas veces los colocó en el centro de sus narrativas, su unión era sólida, construida sobre la comprensión y el apoyo mutuo. Ese hombre que ahora lloraba frente a las cámaras no solo era la figura pública que confirmaba una noticia, era el compañero de una vida, el confidente de sus inseguridades, el sostén en los momentos de fragilidad. Su llanto no era el de alguien que se derrumba ante una audiencia, sino el de un ser humano que, al enfrentarse a la ausencia, se quedó sin palabras. Y ese dolor auténtico, expuesto ante todos, hizo que millones lo acompañaran en silencio, reconociendo la crudeza de la pérdida. Un primer cierre, una herida abierta. El del final de Beatriz Adriana es, en realidad, el inicio de un proceso más largo, el del duelo, tanto personal como colectivo. Su esposo, al confirmar la noticia entre lágrimas, se convirtió sin quererlo en la voz de todos aquellos que sentían que habían perdido algo propio. Y esa primera herida, recién abierta, no podía cerrarse de inmediato. La tristeza que impregnó ese momento se proyectó hacia el futuro. ¿Cómo llenar el vacío que dejaba? ¿Cómo honrar su legado sin que se diluyera en el olvido? Preguntas que comenzaron a surgir y que encontrarán respuestas en homenajes, en reediciones de sus canciones, en documentales y en la memoria viva de sus seguidores. Pero en ese primer instante, lo único que quedaba era el silencio, roto solo por el sollozo de un hombre que había perdido al amor de su vida. La trayectoria de Beatriz Adriana, entre la gloria artística y las heridas del destino. Cuando se habla de Beatriz Adriana, resulta imposible separar a la mujer de la artista. Su vida estuvo marcada por un paralelismo constante entre la gloria que conquistaba en los escenarios y las tragedias que la golpeaban en la intimidad. Comprender su trayectoria no significa solamente enumerar discos, canciones o giras, sino también entender cómo cada acontecimiento personal se filtró en sus interpretaciones, moldeando una carrera única, profundamente humana y sobre todo auténtica. Los primeros pasos, una voz destinada a la grandeza. Desde muy joven, Beatriz mostró un talento inusual. En una época donde el acceso a la industria musical estaba reservado a unos pocos, ella emergió con una fuerza que no admitía dudas. Su voz no era solamente potente, tenía una cualidad especial,
Esa mezcla de ternura y firmeza que hacía que cada frase cantada pareciera un relato íntimo. Su primera gran oportunidad llegó en programas de radio locales y festivales, donde la gente, antes incluso de conocer su nombre, quedaba atrapada por su timbre. No tardaron en llegar las primeras grabaciones, y con ellas, un público que crecía día tras día. México la abrazó como a una hija propia, y pronto comenzó a abrirse espacio en otros países latinoamericanos. Lo que más llamaba la atención en aquella etapa inicial era su autenticidad. No buscaba imitar a nadie, ni reproducir fórmulas gastadas. Beatriz cantaba como sentía, y esa sinceridad conquistó a productores, compositores, y sobre todo a la gente común que veía en ella a una mujer que transmitía emociones sin filtros, el ascenso a la fama. La década de los 80 marcó el despegue definitivo de su carrera. Fue entonces cuando comenzó a compartir escenarios con figuras consagradas, demostrando que no solo estaba preparada para estar entre los grandes, sino que también podía eclipsarlos. Su repertorio, centrado en rancheras y baladas mexicanas, encontró eco en públicos muy diversos, desde campesinos que escuchaban su música en la radio, hasta jóvenes urbanos que, quizás sin proponérselo, se sentían atraídos por la fuerza de sus interpretaciones. Su imagen también jugó un papel clave. Beatriz Adriana proyectaba una presencia escénica elegante, pero al mismo tiempo sencilla. No necesitaba artificios exagerados ni escándalos mediáticos. Su carisma bastaba. Cada concierto se transformaba en una experiencia intensa, en la que el público sentía que no había distancia entre artista y audiencia. En esa etapa, la crítica comenzó a reconocerla como una de las voces más destacadas de su generación. Los premios, los discos de oro y platino, y las giras internacionales confirmaban lo que ya era evidente. Beatriz Adriana se había convertido en un referente de la música mexicana. La música como refugio ante la tragedia. Sin embargo, la vida de Beatriz no fue un camino lineal de éxitos. Las tragedias se cruzaron en su destino de manera brutal. El episodio más doloroso fue, sin duda, el secuestro y asesinato de su hija, un hecho que marcó un antes y un después en su vida personal y artística. Ese dolor inimaginable se tradujo en un cambio profundo en su manera de interpretar. Las canciones de desamor y pérdida ya no eran meras ficciones. Se convirtieron en confesiones. Cada palabra que cantaba resonaba como un eco de su propio sufrimiento. Su público, consciente de esa herida abierta, se identificó aún más con ella. De alguna forma, Beatriz transformó el dolor en arte, convirtiendo su voz en un canal para millones de personas que también habían atravesado pérdidas y necesitaban una voz que expresara lo que ellos no podían poner en palabras. El escenario, entonces, se convirtió en su refugio. Allí, rodeada de luces y aplausos, encontraba un sentido a su existencia. Cantar era más que una profesión, una forma de sobrevivir a la tragedia. Y esa fuerza interior, esa capacidad de convertir el dolor en belleza, fue lo que la consolidó como una artista inigualable. La relación con su público. Pocas artistas lograron forjar una relación tan estrecha con su público como Beatriz Adriana. No se trataba solamente de admiración, era un vínculo emocional profundo. En cada concierto, la gente no iba únicamente a escuchar música. Iba a compartir un pedazo de vida con ella. Las cartas, los regalos, los testimonios que recibía, eran innumerables. Muchas personas le agradecían por canciones que les habían dado fuerzas en momentos de soledad o tristeza. Ella, lejos de asumir una postura distante, siempre respondía con cercanía. No era extraño verla después de un concierto tomándose el tiempo de saludar, abrazar y escuchar a quienes habían viajado kilómetros solo para verla cantar. Ese contacto directo reforzó la percepción de que Beatriz no era una estrella inalcanzable, sino una mujer real, con cicatrices, virtudes y defectos. Una mujer que, a pesar de la fama, seguía siendo cercana y humilde. Esa autenticidad fue clave para que su carrera no se desvaneciera, incluso cuando nuevas modas musicales parecían opacar a los artistas tradicionales. Los momentos de retiro y silencio. Como ocurre con muchos grandes artistas, hubo etapas en las que Beatriz Adriana se retiró parcialmente de los escenarios.
El peso de las tragedias personales, sumado al desgaste natural de una carrera intensa, la llevó a buscar silencio y recogimiento. En esas pausas, la prensa especulaba. Algunos hablaban de un retiro definitivo, otros aseguraban que preparaba grandes regresos. Lo cierto es que, aunque se apartara temporalmente, nunca dejó de ser parte del imaginario musical. Sus canciones seguían sonando en radios, en reuniones familiares y en celebraciones populares. Su nombre seguía evocando respeto y admiración. Y cada vez que regresaba a un escenario, aunque fuese después de años de ausencia, la respuesta del público era contundente. No había olvido posible para una voz como la suya. La pareja detrás de la artista. En medio de esa vida marcada por luces y sombras, su esposo se convirtió en un pilar fundamental. Aunque nunca buscó protagonismo mediático, siempre estuvo allí, acompañando en silencio, protegiendo su intimidad y sosteniéndola en los momentos de mayor fragilidad. La relación entre ambos no fue un cuento de hadas sin dificultades, pero sí una historia de lealtad y apoyo mutuo. Él fue testigo de sus noches de desvelo, de los recuerdos dolorosos que la atormentaban, pero también de las risas espontáneas, de los ensayos interminables y de la satisfacción de haber conquistado un público fiel. Que fuera él quien confirmara la noticia de su partida, llorando desconsoladamente, solo puede entenderse desde ese lugar de compañero incondicional. No hablaba como portavoz de una figura pública, sino como un hombre devastado por la pérdida de la mujer que había sido su compañera de vida. ¿El legado en la música mexicana? Analizar la trayectoria de Beatriz Adriana es reconocer el lugar que ocupa en la historia de la música mexicana. No fue simplemente una intérprete más, fue una de esas voces que se convierten en símbolos. Sus canciones forman parte de la memoria colectiva, y su estilo, caracterizado por la fuerza emocional y la fidelidad a las raíces, se mantiene como un referente para las nuevas generaciones. En un contexto donde la industria musical ha cambiado radicalmente y donde muchas veces se prioriza la inmediatez sobre la profundidad, el ejemplo de Beatriz cobra aún más valor. Demostró que la autenticidad, la entrega y el respeto por el arte pueden trascender el paso del tiempo y las modas pasajeras. Su legado no está solo en los discos o en los videos de conciertos que aún circulan, sino también en las emociones que despertó, en las historias que acompañó y en la forma en que transformó su propio dolor en un canto universal. Una artista irreemplazable. Hoy, al mirar en retrospectiva, resulta evidente que Beatriz Adriana fue irreemplazable. No porque no existan otras voces talentosas, sino porque su combinación de arte y vida, de música y tragedia, de fuerza y vulnerabilidad, es única. Cada generación tiene artistas que se convierten en símbolos de su tiempo, y ella fue, sin duda, uno de los más poderosos de la suya. Su esposo lo entendía mejor que nadie. En sus lágrimas al anunciar la partida, no solo lloraba a la mujer que amaba, sino también a la artista que había marcado a todo un país. En sus sollozos, se percibía el reconocimiento de que con ella no solo se iba una esposa, sino también una parte de la identidad cultural de México. El eco que perdura, aunque ya no esté físicamente. La música de Beatriz Adriana sigue viva. Cada vez que suena una de sus canciones, cada vez que una nueva generación la descubre, su voz vuelve a cobrar vida. Su historia, con todo su dramatismo y su belleza, continúa inspirando a quienes creen en el poder del arte como refugio y como herramienta para transformar el dolor en algo compartido. La confirmación de su partida, hecha con lágrimas por su esposo, cerró un ciclo biológico, pero abrió otro aún más poderoso, el de la inmortalidad artística. Porque Beatriz Adriana, como todo verdadero ícono, no muere. Se convierte en leyenda. El impacto social de la partida de Beatriz Adriana, homenajes, duelo y el eco eterno de una voz. La noticia del final de Beatriz Adriana no fue un hecho aislado, ni un suceso que quedara circunscrito a la intimidad de su familia. Fue, más bien, un acontecimiento nacional y latinoamericano que sacudió emociones colectivas, despertó homenajes espontáneos y abrió un proceso de duelo compartido. La partida de una artista como ella no podía pasar desapercibida.
Su vida, marcada por éxitos y tragedias, había estado entrelazada con la historia cultural de México y de toda la comunidad hispana. Se adentra en ese impacto social. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Qué homenajes surgieron? ¿Qué papel jugó su esposo en esos días de duelo? ¿Y de qué manera la figura de Beatriz Adriana comenzó a transformarse en leyenda desde el mismo instante en que se confirmó su partida? El luto colectivo. Cuando la noticia fue confirmada entre lágrimas por su esposo, el país entero pareció detenerse. En radios, cadenas de televisión y plataformas digitales, las canciones de Beatriz comenzaron a sonar como un homenaje inmediato. Su voz se escuchaba en hogares, plazas, estaciones de autobús y automóviles particulares, recordando a todos que había partido una mujer, cuya música había acompañado a varias generaciones. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de memoria. Miles de mensajes, fotos y videos comenzaron a circular. Personas de diferentes edades compartían recuerdos, la primera vez que habían escuchado su voz en vivo, las letras que los habían consolado en momentos de soledad, los conciertos que aún guardaban en sus memorias como tesoros. Muchos expresaban un sentimiento compartido, la sensación de haber perdido a alguien cercano, aunque nunca la hubiesen conocido en persona. Ese duelo colectivo revelaba algo profundo. Beatriz Adriana no era solo una cantante famosa, era una presencia constante en la vida cotidiana de la gente. Su música había sido refugio, compañía y, en muchos casos, espejo de emociones difíciles de expresar. Los homenajes espontáneos. En diferentes ciudades comenzaron a organizarse homenajes improvisados. En plazas públicas, grupos de mariachis se reunieron para cantar sus canciones más emblemáticas. La gente, con velas encendidas, acompañaba entonando letras que parecían adquirir un nuevo significado tras su partida. Canciones que alguna vez fueron himnos de amor o desamor, ahora sonaban como despedidas. En la Ciudad de México, frente a teatros donde ella había ofrecido conciertos memorables, aparecieron flores, cartas y fotografías. En Guadalajara y Monterrey, artistas locales organizaron serenatas colectivas en su honor. Incluso en Estados Unidos, donde también tenía una gran base de admiradores, se realizaron actos conmemorativos. Estos homenajes no surgieron de instituciones oficiales ni de planes organizados. Fueron expresiones populares, nacidas de la necesidad de despedirla como se despide a los seres queridos. Y ese carácter espontáneo reforzó la idea de que Beatriz Adriana había sido mucho más que una artista. Había sido parte de la familia extendida de millones de personas. El papel de su esposo durante el duelo. Mientras todo esto ocurría, su esposo seguía lidiando con su propio dolor. El hombre que no pudo contener las lágrimas al confirmar la noticia se convirtió, sin proponérselo, en símbolo de la vulnerabilidad y la sinceridad en medio del duelo. Su imagen, llorando frente a cámaras y micrófonos, recorrió el mundo. Durante los días posteriores se le vio participar en algunos homenajes oficiales, siempre con el mismo gesto de tristeza infinita. En sus breves palabras, repetía que lo más importante era que la gente recordara a Beatriz por lo que fue. Una mujer fuerte, una artista íntegra y una madre que nunca dejó de luchar, incluso cuando la vida la golpeó con dureza. Su esposo no era un personaje acostumbrado a la exposición mediática. Sin embargo, en ese momento comprendió que debía ser la voz de su esposa ausente. El puente entre la intimidad de la familia y el amor colectivo de un público que también necesitaba despedirse. Y lo hizo con dignidad, a pesar del dolor que lo atravesaba. El eco en la prensa internacional, la muerte de Beatriz Adriana, no quedó limitada a los medios mexicanos. Periódicos y cadenas de televisión en América Latina y Estados Unidos dedicaron espacios destacados a su trayectoria. La BBC en su sección en español, CNN en español y Univisión recordaron su legado artístico y personal. Los titulares destacaban no solo su talento, sino también la resiliencia con la que enfrentó las tragedias de su vida. La historia de una artista que supo convertir el dolor en arte trascendía fronteras culturales. Para muchos, su figura representaba la fuerza de la mujer latinoamericana.
luchadora, apasionada y capaz de reinventarse a pesar de las adversidades. La repercusión internacional confirmó que Beatriz Adriana no había sido solo un fenómeno local, sino una voz universal que había marcado a comunidades enteras más allá de México. La dimensión simbólica de su partida. El final de Beatriz Adriana adquirió también una dimensión simbólica. Su muerte fue interpretada como el cierre de un ciclo en la música ranchera tradicional. En una época dominada por géneros urbanos y fusiones modernas, su partida recordaba la importancia de preservar las raíces culturales. Académicos, críticos y músicos coincidieron en que su legado debía ser resguardado como parte del patrimonio cultural mexicano. Se comenzaron a proponer proyectos para difundir su obra en escuelas, para digitalizar sus grabaciones y para realizar documentales que narraran su historia. De alguna forma, su esposo se convirtió también en custodio de ese legado. Aunque atravesado por el dolor, entendió que debía apoyar todas esas iniciativas que buscaban mantener viva la memoria de Beatriz. Porque si algo había caracterizado a su esposa, era la fidelidad a sus raíces, y no permitir que su obra se olvidara era la mejor manera de honrarla. La intimidad rota. El duelo privado en medio de la mirada pública. Uno de los aspectos más difíciles de este proceso fue la tensión entre el duelo privado de la familia y la exposición pública inevitable. Su esposo y sus seres queridos deseaban llorarla en silencio, pero la magnitud de la figura de Beatriz hacía imposible un luto discreto. Cada gesto, cada aparición, cada palabra era seguida con atención por los medios y por el público. Ese desgarro entre lo íntimo y lo colectivo fue especialmente duro para su esposo, quien tuvo que equilibrar la necesidad de proteger la privacidad familiar con la obligación de permitir que la gente también se despidiera. No fueron días fáciles. El dolor personal se mezclaba con la presión de una nación entera que también lloraba. Sin embargo, lo que quedó en la memoria fue su humanidad. Nadie lo juzgó por llorar en público, por mostrarse vulnerable. Al contrario, sus lágrimas se convirtieron en un espejo donde millones se vieron reflejados. En su dolor estaba también el de todos, hacia la construcción de una leyenda. Con el paso de los días, el luto comenzó a transformarse en memoria. Los homenajes oficiales se organizaron en teatros y plazas importantes. Se anunciaron ediciones especiales de sus discos, recopilaciones de sus mejores conciertos y documentales en producción. Lo que antes era la carrera de una cantante, ahora comenzaba a adquirir el aura de una leyenda. Beatriz Adriana ya no era solo la mujer que cantaba rancheras. Era el símbolo de la autenticidad, la fuerza y la resiliencia mexicana. Su imagen comenzó a aparecer en murales, en camisetas, en portadas de revistas que buscaban recordarla como un ícono eterno. En esa construcción de la leyenda, su esposo también jugó un papel importante. Cada vez que hablaba de ella, lo hacía con amor, pero también con un profundo respeto por su legado. Su testimonio se convirtió en fuente primaria para comprender la verdadera dimensión de Beatriz Adriana, no solo como artista, sino como ser humano. Un duelo que trasciende generaciones. Lo más sorprendente fue cómo su partida tocó a varias generaciones al mismo tiempo. Los mayores la recordaban como la voz que marcó su juventud. Los adultos la identificaban como la música que había acompañado momentos cruciales de sus vidas. Y los jóvenes, muchos de ellos nacidos en una era donde lo digital predomina, la descubrían a través de videos en YouTube y canciones en Spotify, sintiendo la misma emoción que sus padres y abuelos. Ese cruce generacional es la prueba más clara de que Beatriz Adriana había logrado trascender el tiempo. Su legado no quedó atrapado en una época, sino que sigue vigente, reinventándose en cada persona que descubre su voz por primera vez, la eternidad de su voz. Al final, lo que queda es su voz, esa voz que supo ser refugio en el dolor y celebración en la alegría. Esa voz que, incluso después de su partida, sigue viva en grabaciones, en recuerdos y en corazones. Su esposo, con lágrimas en los ojos, lo resumió de la mejor manera en uno de los homenajes. Mi Beatriz no se ha ido porque mientras su música siga sonando, ella seguirá aquí con nosotros. Y esas palabras
sencillas y cargadas de amor, resumen lo que este capítulo quiere transmitir. El final de Beatriz Adriana fue, en realidad, el inicio de su eternidad.